libro de Génesis 9, 20 y 21, dice su palabra. Estos tres son, bueno, voy a empezar en el 19. Estos tres son los hijos de Noé, y de ellos fue llena toda la tierra. Después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña y bebió del vino y se embriagó y estaba descubierto en medio de su tienda. Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus dos hermanos que estaban afuera. Y de ahí sigue la historia, pero vamos a parar ahí. Noé tuvo a 3 hijos, a Sem, a Cam y a Jafet. Y un día, pues ya sabemos la historia de Noé. Esta clase se llama Padres Desnudos. Y vamos a hablar un poquito de lo que esto significa, ¿verdad? Lo que puede representar. De una forma u otra hemos recibido cada uno de nosotros algo de nuestro padre biológico. Puede ser algo negativo o algo positivo. No solamente recibimos el ADN, también recibimos la naturaleza y carácter de nuestros padres. Y la realidad es que aunque no lo quieramos confesar, pues todos tenemos algo de nuestro padre terrenal en nosotros, porque algunas de nuestras experiencias a lo mejor no fueron positivas, o a lo mejor de plano nunca se conoció a ese padre. Cada uno de nosotros tiene una experiencia diferente hacia el padre paterno, al padre terrenal, ¿verdad? Entonces, pero la verdad es que cada uno de nosotros tenemos algo de ese padre. Tenemos algo de nuestro padre terrenal dentro de nosotros, no nomás el ADN. Va a haber algo en nuestro carácter o naturaleza. Aquí Adán, si hablamos de Adán, Adán no fue hijo. Adán es el primer padre, pero nunca fue hijo. Nació sin un cordón umbilical, salió de la matriz, salió del polvo de la tierra. Así es que Adán nunca supo lo que era el respeto a un padre, no sabía lo que significaba ser reprendido por un padre terrenal. No podía decirle a sus hijos, yo he pasado por esto, porque Adán nunca supo lo que era ser un niño o joven, simplemente fue hombre. Y la verdad es que será difícil decirle a nuestros hijos que sean lo que nosotros no hemos sido. Es lo que quiere hablar. Nosotros no podemos decirle, ok, esto, pues nosotros tampoco hemos sido eso. Porque la realidad es que los niños aprenden por ejemplo y no por demandas. Los niños aprenden por todo lo que miran y copian. El punto es que para ser buenos padres necesitamos aplicar la experiencia que como hijos hemos vivido. En veces nos enojamos con los comportamientos de nuestros hijos, pero la verdad es que ellos copian las cosas que nos vieron a nosotros hacer. Y estas son, pues, verdades que Dios nos revela para ayudarnos a nosotros llegar a ser esos padres, que el Padre Celestial viene a transformar en nosotros algo nuevo. Para cosas que para nosotros eran imposibles, con Dios sí lo podremos lograr en nuestra vida y también en nuestros hijos, de parte de nuestro Padre Celestial y hacia nuestros hijos. Amén. Entonces, seguimos aquí avanzando. La Biblia menciona la vida de Noé. Noé, la palabra Noé significa descanso. La Biblia nos dice que Noé era un hombre de carácter. El libro de Génesis capítulo 6 dice que Noé vivía en unos tiempos de mucha corrupción. Y es bien interesante ver cómo halló gracia Noé delante de Dios, cómo Dios lo escogió a él a pesar de que era un tiempo tan difícil en los tiempos que Noé vivía, pero yo creo que no es tan diferente hoy nuestros tiempos que vivimos. Estamos viviendo en tiempos como los de Noé. Hay mucha corrupción, ¿verdad? Me dice que esa gracia que Dios halló delante de los ojos Noé halló delante de los ojos de Dios. Dios lo manda a hacer un arca y es bien interesante porque Noé no era
carpintero, era labrador de la tierra, era farmer, era trabajador de la tierra, ¿verdad? Él labraba la tierra, él sembraba. Entonces, Dios le manda hacer un arca. Por eso les decía que para el Padre Celestial no hay nada imposible de hacer esos cambios, de producir en nosotros algo que nosotros nunca pensamos que podríamos llegar a hacer. En Dios todo es posible. En Dios podemos llegar a ser esos padres que quizás humanamente nosotros creemos que será imposible, pero en Dios podemos llegar a hacer lo que Dios dice. Dios llegó a ser, a Noé llegó a ser ese carpintero cuando no era carpintero. Y si ustedes se fijan, hermanos, construyó un arca impresionante. Hizo proezas, Noé. Entonces quizá nosotros nos veamos cortos para el ministerio, nosotros nos miremos incapaces. Quizá nosotros cuestionemos lo que Dios nos pida que hagamos. A lo mejor ustedes ahorita pueden quizás pensar, Noé cuestionaría. ¿Ustedes qué creen? Yo creo que sí, hermanos. La Biblia dice que se burlaron de Noé. La Biblia dice que dijeron que estaba, pues, ¿qué le pasa? Pues si ellos nunca habían visto de qué agua hablaba, porque no llovía en esos tiempos como llueve hoy. La tierra salía un vapor, ¿verdad? Se regaba de otra forma. So, de veras, imagínense, era algo imposible, hermanos. Imposible lo que Noé tenía que hacer. En veces parece que la labor que Dios nos manda a hacer es imposible, tanto como padres terrenales, por la experiencia que hemos vivido, por quizás los señalamientos, lo que cuestionen de nosotros como ministros, como que ahora es un pastor, como que ahora es una pastora, como si tiene esta situación en su vida, tiene esta situación en su hogar. Yo creo que Noé no tenía la familia perfecta, no tenía la esposa perfecta, no tenía los hijos perfectos. Estaba viviendo en un tiempo muy imperfecto, muy corrupto, pero aún así él le creyó a Dios. Halló gracia. La gracia de Dios abundaba más que todo lo que estuviera pasando alrededor de su vida. Y Dios ahí lo escoge y lo manda a hacer un arca cuando no era ni carpintero. La verdad, algo imposible. Todo parecía imposible y una locura, pues ese es el Dios que nos llamó. Es el Dios que nos llama a hacer una labor. Entonces, cuando Dios le cambia su profesión a Noé de sembrador, de labrador de la tierra, y lo llama a ser carpintero. Aquí podemos ver a Noé como un tipo de Adán, porque también Adán labró la tierra. Y podemos ver la sombra y figura de Cristo Jesús, que era carpintero. Jesucristo fue carpintero. Ahí vemos que si Dios dejó todo lo que dejó en el cielo para venir a la tierra, algo que parecía imposible que Él dejara eso. También Él hizo una obra imposible, parecía imposible que Él viniera a morar entre nosotros, a llevar esa cruz, a ir al madero, y que toda esa maldad, que todo eso malo de nuestra carne, nosotros somos malos, pecadores, que todo eso fuera sobre Él, parecía algo también imposible, pero para Dios no hay nada imposible. Ahí en el capítulo 9 del libro de Génesis, Dios hace un pacto con Noé y con sus hijos y declara una bendición sobre ellos. Y después del diluvio, Noé regresa a su trabajo original, a su profesión, otra vez a sembrar la tierra, a labrar la tierra. Y aquí es donde la Biblia nos dice que él plantó una viña. Plantando la viña, Noé aquí representa a un líder que está dispuesto pues a trabajar. Cuando nosotros, hermanos, trabajamos en la obra, va a ser trabajo. Ser pastores, estar al frente de una obra, es trabajo. Es trabajo. También aquí la Biblia no nos
no nos describe, la Biblia, la escritura no nos dice que Noé plantó la viña con sus hijos, no dice. Hay momentos, pastores, hermanos, hermanas, hay momentos que nos vamos a sentir que no nos está siguiendo, que alguien no nos está siguiendo, que el esposo no nos está siguiendo, que los hijos no nos están ayudando o viceversa. Alguien no nos está apoyando. Noé plantó la viña y no dice que estaban sus hijos todos juntos, la familia, plantando la viña. Cuando Noé construyó el arca, también vemos momentos que quizás se encontró solo y lo estuvieron criticando por lo que estaba edificando. El hecho que esta generación que estaba al frente de él no conocía, no entendía la voz de Dios, no quería decir que no era Dios hablándole. Igual, dice que planta esa viña y estaba dispuesto a trabajar solo cuando le tocara. Hay momentos que vamos a trabajar solos. Hay momentos que parece que nadie está allí. Pero si Dios nos manda y escuchamos su llamado y le obedecemos, así como Noé escuchó el llamado de Dios y hizo el arca, y era por un propósito, así igualmente vemos que él labra esta viña, él estaba nuevamente ahora en su trabajo que a él le gustaba hacer, lo que él hacía, ¿verdad? Y vemos que algo sucede después de eso, cuando de aquí es donde empieza la historia a donde vamos, padres desnudos, ¿verdad? Pero aquí vemos el compromiso que él tenía. Noé tenía un compromiso. Cuando nosotros estamos haciendo una labor y nos encontremos en algún momento solos o nos sientamos solos, hermanos, si Dios es el que te ha puesto, si Dios es el que te ha mandado, confía en que Dios va a traer en su momento la cosecha, que en su momento Dios va a traer la respuesta, porque así fue en los tiempos de Noé y así será cuando Dios nos manda a hacer algo, amén. Entonces, Noé entendió este principio, que Dios nos da la tierra, pero tú la tienes que trabajar. Dios te pone al frente de una iglesia, Dios te ha dado una familia, Dios nos ha puesto a labrar algo. Entonces nosotros trabajaremos, pero si si Dios nos la dio, si Dios nos dio esta obra, si Dios nos puso a hacer algo, si Dios nos dio esta familia, el Señor nos va a respaldar. Amén. Entonces, ¿qué le pasó a Noé? Noé, pues dice la Biblia que se emborrachó. Así lo dice, ¿verdad? Se embriagó, se emborrachó. La escritura dice que Noé tomó de su viña. La misma viña que él plantó, pues se le pasó. Algo sucedió en este momento. Pero aquí hay una gran enseñanza para todos nosotros. Siervos, siervas, líderes, ministros de Dios, hay una enseñanza muy grande aquí. Dice que aquí pues él bebió y que tomó de la viña de la que él mismo hizo. Y dice que hubo un momento que pues se encontró desnudo y borracho en su tienda. Muchos aquí dicen que esto pasó porque ya no era un borracho. Yo no estoy de acuerdo con eso porque la Biblia habla diferente de no eso. No voy a hablar algo que la Biblia no dice. La Biblia no dice que era un desobediente, que era un hombre desobligado. No. Dice que la Biblia nos habla de diferentes, del carácter que tenía Noé, pero habla positivamente. Entonces, como no hay referencia que no era un alcohólico o un borracho, pues vamos a confiar en lo que la palabra dice. Aquí Noé representa a un líder que de repente digerió el nuevo vino que él mismo produjo, pero quizás no supo cómo llevar a cabo la transición. En veces nosotros vamos a estar al frente del derramamiento del Espíritu Santo, de nuevos retos, de nuevos ministerios, de algo nuevo que se nos está presentando. Y es necesario transformarnos en ese odre nuevo, porque el odre viejo, las mentalidades viejas van a pelear con las cosas nuevas que el Espíritu de Dios trae a nuestra vida. Los tiempos están cambiando, las leyes están cambiando,
La maldad está avanzando y Dios va a levantar odres nuevos. Nosotros podemos podemos hablar de Noé, que se embriagó y que no supo manejar ese vino y se le fueron las copas. Y les vuelvo a repetir, pero nunca dice que era un alcohólico y que tenía un problema. Yo creo que Dios nos habla aquí de una historia de un hombre humano imperfecto, pero con gracia delante de Dios, que Dios estaba permitiendo esto para darnos una gran enseñanza. Dice la Biblia en Marcos 2:22. Ni echa nadie vino nuevo en odres viejos. De hacerlo así, el vino hará reventar los odres y se arruinarán tanto el vino como los odres. Más bien el vino nuevo se echa en odres nuevos. Entonces la mentalidad vieja va a poder, si nosotros no nos dejamos transformar espiritualmente por Dios, nuestras mentalidades, podemos terminar desnudos. Podemos terminar rechazando lo nuevo que Dios quiere traer. Podemos terminar rechazando a nuestros propios hijos. Hay padres, ¿verdad?, que de repente quieren que sus hijos vivan como ellos vivían, de la misma manera. Claro que hay cosas que van a ser siempre igual, ¿verdad? Tu educación, tus modales, el respeto. Pero estamos hablando de cosas que cambian con el tiempo. Hoy en día ustedes miran jóvenes rapeando, miramos jóvenes cantando serreño, música serreña. Algunos están en contra de eso. Ahora vemos mujeres predicando, habemos mujeres predicando y hay mentalidades donde se cierran también a que la mujer predique. Hay muchas cosas que nos indican que hay odres viejos que no quieren recibir. O sea, mentalidades, hablando de mentalidades, ¿verdad? Representa la mentalidad y es necesario que no terminemos desnudos, que siempre estemos revestidos de lo que Dios nos quiera dar, revestidos de lo que Dios quiera traer a nuestra vida, porque siempre van a haber cosas nuevas. Yo escuché a un pastor hace muchos años, hablar de este tema, pero no así de exactamente de Noé, hablar de las mentalidades, ¿verdad? Porque Dios le empezó a traer jóvenes a su ministerio y empezó a haber un choque de los jóvenes con los hermanos más ancianos de la iglesia, porque sí es verdad, siempre se tiene que estar la reverencia, el respeto, eso siempre va a estar. Y no vamos a ofrecer fuego extraño ni hacer cosas inapropiadas que la Biblia no nos mande hacer. Tampoco nos vamos a ir a los extremos, como en veces se mira, ¿verdad?, que hay tanta corrupción y tanta falsas doctrinas y todo eso. Pero estamos hablando de cuando ahora Dios que quiere levantar, Dios, como les hablaba la otra clase, la última clase que tuvimos de Zacarías y de Juan. Zacarías nunca pensó, ¿verdad? No entendía cómo era que iba a ser el llamado de su hijo Juan. Él pensó que Juan iba a ser igual que él, un sacerdote con las vestimentas del sacerdocio, ministrando la mesa de Jehová en el altar. Mas Dios llamó a Juan a ser diferente. Era una voz que clamaba en el desierto y su vestimenta no era sacerdotal, sino que eran hermanos. ¿Quién se acuerda qué vestía Juan y qué comía Juan? Zacarías, el sacerdote, comía el pan. Su porción era el pan en el templo. Y ahora Zacarías, Juan iba a estar comiendo langosta y miel. Y vestido de camello, pieles de camello. Una nueva generación, algo nuevo que Dios estaba levantando. Y es bien importante que nosotros nos dejemos formar por Dios para las transiciones que Dios va a hacer, para traspasarle a la nueva generación ese manto. Hijos que ven la desnudez de sus padres. La historia de Noé nos dice que Cam entró
Lo dije en inglés. Entró y miró la desnudez de su padre. Este hijo ve a su padre Noé desnudo. Lo mira en el estado de Adán. Cam ve a su padre en el estado de Adán, en el estado de debilidad y de falla. ¿Qué harías tú, hermano? ¿Qué hemos hecho en algún momento cuando hemos visto la desnudez de algún padre espiritual o alguna persona que vemos espiritualmente en otro nivel? O a la persona que estamos mirando, que es la persona espiritual que nos está dirigiendo. La decisión la decisión que se tome después de algo así determinará la lealtad a esa paternidad. La decisión que tomó Cam determinó esa lealtad, si había lealtad o no. Acordémonos que la Biblia dice que Noé era justo ante los ojos de Dios. Eso lo encontramos en la palabra de Dios. Y los hijos de Noé tenían esa imagen de su padre. Pero ahora lo ven en una falla. Ahora lo ven desnudo. Y en un estado en una naturaleza pecaminosa como la de Adán. Cuando Cam ve a su padre desnudo, no supo cómo reaccionar correctamente. Hay cosas que van a venir y no sabemos cómo manejarlas. Le pasó a Noé, el hombre justo, el hombre obediente. Ahí Dios nos enseña que no hay nadie perfecto, que podemos todos fallar en cualquier momento. No me comparo para nada a Noé, porque Noé pues parece como lo que la Biblia nos enseña, que siempre fue un hombre, ¿verdad?, que buscó la justicia. En mi caso yo puedo decir, pues vengo del pecado, de la naturaleza pecaminosa de Adán. Pero aquí la Biblia nos habla de un hombre que sí era justo y con una falla todo lo que vino. Entonces, cambió el pecado, el pecado de Cam más bien. No fue tanto que vio la desnudez de su padre, ese no fue el pecado, hermanos. No fue porque lo vio desnudo, pues él entró y lo vio ahí tirado, no tenía la culpa. El pecado fue la reacción que tomó después de esto. La reacción que tomó después de ver la desnudez de su padre. Ese fue el pecado. Y ahí lo vemos en el 9:22, en adelante, donde estábamos leyendo, dice, y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus dos hermanos que estaban afuera. Entonces, Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre teniendo vueltas sus rostros y así no vieron la desnudez de su padre. Y despertó Noé de su embriaguez y supo lo que había hecho su hijo más joven. Y de ahí ya sabemos lo que pasó. Entonces, el pecado de Cam fue la actitud que tomó después. La responsabilidad del hijo era cubrir la desnudez de su padre, mientras que estaba dentro de la tienda. Nunca debería de haber salido de la tienda a decirle a los demás lo que había visto adentro de la tienda. ¿Amén? Mateo 24 dice, lo voy a leer ahí en el 24, Mateo 24. A ver, déjenme lo abro aquí. Mateo. Y si tienen ahí sus Biblias, ustedes también pueden seguir la lectura. Mateo 24:37 dice, la venida del Hijo del Hombre será como en tiempos de Noé, porque en los días antes del diluvio comían, bebían y se casaban y daban en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Noé es tremendo, ¿verdad? Porque podemos ver que Noé profetizó sobre el diluvio, pero no profetizó sobre esto que le iba a pasar. Hace unos días me decía mi esposo, no, nadie es profeta en su propia tierra. Y eso es muy cierto. Ahora,
La Biblia también nos dice en segunda de Pedro 2:5, también se los voy a leer. La clase de hoy es corta, mis hermanos. Es que vamos a avanzar. Segunda de Pedro, ay Señor, 2:5 dice. Tampoco perdonó al mundo antiguo cuando mandó el diluvio sobre los impíos, aunque protegió a 8 personas, incluyendo a Noé, predicador de justicia. Pero ahora el predicador de justicia, el que profetizó sobre el diluvio, y no pudo profetizar, no pudo ver lo que le iba a pasar a él. En vez de nosotros, Dios nos usa para orar por otros, bendecir a otros, y de repente, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando el problema se nos viene a casa? Cuando el problema se nos presenta a nosotros mismos y somos incapaces de cubrir, o no hay nadie que nos cubra. Es tremendo, hermanos. También nosotros vamos a ser expuestos a estas cosas. Que no nos tome por trauma, por sorpresa, por es el fin. No es el fin. No fue el fin para Noé. Vemos que ahí en Hebreos 11:7, lo voy a leer, dice Hebreos 11. Por la fe Noé advirtió sobre cosas que aún no se veían, con temor reverente construyó un arca para salvar a la familia. Por esa fe condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia que viene por fe. Un hombre de obediencia y de fe. Génesis 6:9 dice que era un hombre justo que caminaba perfecto delante de Dios, pero terminó negligente, siendo negligente y embriagado y desnudo en su tienda. Podemos agregar más a este resumen. Noé el borracho. Podríamos decir eso, santo Dios. Pero a través de todo esto, toda esa desnudez que demostró Noé en frente de su hijo Cam, Noé siguió siendo el padre de Cam, no cambió nada, no pudo cambiar, nada se pudo cambiar, él siguió siendo el padre de Cam y siguió teniendo autoridad sobre Cam, siguió teniendo autoridad. Nosotros vamos a fallar, pastores, líderes, ministros, hermanos, vamos a fallar. Nosotros somos imperfectos, pero Dios ha dado autoridad a los padres con los hijos, nos ha dado autoridad en el ministerio. Amén. Entonces nosotros no seguimos al Padre Celestial, seguimos y Él nunca ha cometido un error y en Él no hay falla. Su palabra es infalible, su palabra no falla. Pero en la tierra, como padres espirituales, va a haber fallas. Vamos a fallar. Como padres terrenales con nuestros hijos, muchas fallas tenemos. Como madres tendremos fallas. Porque si no fallamos, hermanos, Dios nos ha permitido las fallas, nos ha permitido ser vulnerables, porque necesitamos al que Él es perfecto para salvarnos. Porque esa es la manera que el mundo viene a la salvación, porque si no nadie necesitaría a Jesucristo, nos salváramos por nosotros mismos. Entonces, simpatizamos con esto, hermanos, cuando nosotros pasamos por estas fallas, podemos simpatizar con el que pasa por esas fallas, podemos entender al que falla. Amén. Podemos entender a los hijos cuando fallan. Como les decía, Adán nació hombre. Adán nunca fue niño ni joven. Adán no sabía lo que era la reprensión, no sabía lo que era Adán. Todo lo de Adán fue diferente. Tremendo, ¿verdad? No nació de mujer.
No estuvo 9 meses en el vientre. Adán fue el hombre perfecto en la tierra antes de Cristo. Y aún así comió la fruta prohibida. Cometió error. El hombre perfecto cometió error. Todavía no existía el error. Y por naturaleza humana lo tuvo que cometer el error. Dice la Biblia en Proverbios 24:16. Ya vamos a terminar, hermanos. Aquí termino con estos versos que tengo aquí, que son 2. Dice 16. Dice, porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse, más los impíos caerán en el mal. David dijo en Salmo 37:24, cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. Y Miqueas 7:8 dice, oh, enemiga mía, no te alegres de mí, porque aunque caí, me levantaré. Aunque more en tinieblas, Jehová será mi luz. Ser justo, hermanos, no quiere decir que nunca vamos a cometer errores. Simplemente quiere decir que si nos caemos, nos levantará el Señor. Eso es bueno. Tomar nota de eso, poner atención. Que el que miró a su padre desnudo fue Cam. Cam era el hijo más chico de Noé. Y representa a un hijo inmaduro, un hijo espiritual que no sabía cómo controlar o cómo atender a este escándalo. Va a haber escándalos, van a haber cosas y vamos a darnos cuenta dónde está la inmadurez. Vamos a darnos cuenta cómo es la inmadurez, dónde está el error, cuando vemos a alguien que no sabe cómo manejar el escándalo. Cam no supo manejar este escándalo. Y de repente hay momentos y situaciones en las que nos vamos a enfrentar y va a haber madurez en nuestra vida donde no sabemos manejarlo. Pero bendito sea el Señor, que es el Dios de la oportunidad, que nos da oportunidades, porque nos podemos encontrar todos en algún momento como se encontró Noé desnudo. Amén. Encontrarnos espiritualmente desnudos en algún error. Pero bendito sea el Señor, que nos ha prometido, hermanos, esa restauración, que nos ha prometido que aunque caigamos nos levantará el Señor. Ahora que no se haga un hábito, claro. Ahora no estoy hablando de nada, una falla así de que haya sido ya un pecado continuo, constante. Estoy hablando simplemente de algo que le sucedió a Noé. Y les aclaré de que no dice la Biblia que era un alcohólico, que siempre se andaba emborrachando. Se le pasaron las uvas. Quizás no las supo mezclar, quizás estaban muy fuertes, yo no sé. De repente hay cosas que se nos van a pasar. Hay cosas nuevas, movimientos, cosas un poquito más grandes que van en crecimiento y van a ser cosas nuevas que tenemos que aprender a manejar. Un escándalo que por ahí se levante, hay que aprender a apagar el fuego y no echarle más leña. Dios nos ayude, amén. Vamos a hacer una oración, voy a terminar temprano. Para la otra semana vamos a hablar del manto profético del Padre. Hemos estado avanzando en estas clases de la paternidad, clases ministeriales, y espero que sean de bendición para ustedes, hermanos. Amén. Voy a terminar con esta cita bíblica en 1 Corintios 10:12.
Primera de Corintios 10:12. Dice: así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha venido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dejará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Hay que confiar en lo que el Señor nos dice, que no nos ha sobrevenido ni una tentación que no sea humana. No nos da más de lo que el Señor sabe que esta carne no pueda soportar. Hay que enfocarnos en nuestros pies y nuestro caminar y no en la desnudez. No en la desnudez. Amén. Entonces, mis hermanos, vamos a hacer una oración. Padre eterno, te damos gracias en esta hora, Señor, que nos ayudes, Padre celestial, que nos ayudes, Padre, a cubrir, Señor Jesucristo. Enséñanos a cubrir, enséñanos a usar la palabra apropiadamente. Enséñanos, Padre eterno, a manejar las cosas que se presentan, Señor. Y también te pedimos que nos transformes en esos odres que pueden retener lo que tú nos quieres dar nuevo, para poder ser de bendición también para la nueva generación, para que nuestros hijos vean con atractivo el Evangelio, que nuestros hijos puedan ver que son útiles en la obra, a pesar de que no entienden nuestra generación, Señor. Pero tú haces atractivo el Evangelio, Padre, porque lo es. El Evangelio es atractivo, es hermoso, es poderoso y es para la nueva generación, tanto para nosotros. Enséñanos, Padre eterno, en el nombre de Jesús, a ser esos padres espirituales, a ser ese pueblo espiritual que puede cubrir, Señor Jesús, puede cubrir y puede actuar, Padre, delante de un escándalo, actuar con sabiduría, actuar con solamente cubrir, Señor. Ayúdanos y perdónanos, Padre, frente a cualquier situación que hayamos fallado, que no hayamos manejado adecuadamente, y enséñanos, Padre Celestial, a través de tu Espíritu Santo, porque Noé no dejó de ser el padre de Cam y hubo consecuencias. Pero también sabemos, Padre eterno, que ahora Cristo nos habla de un perdón, Cristo nos habla de un puente que se estableció, de un nuevo pacto, Señor Jesús. Estamos en ese nuevo pacto, Señor. Ayúdanos, Padre, a avanzar. Te damos gracias y te pido por los hermanos que no entraron hoy a la clase, que podamos nuevamente establecer coordinar bien cada miércoles a las 5 y seguir avanzando. Y prepáranos para la próxima clase, Padre. Te lo pido y te doy gracias en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén, hermanos. Hay varios hermanos en la línea. Dios me los bendiga, hermanos. También el pastor está aquí. Amén, pastores Andrade, Dios me los bendiga. Pastora Luz, pastores Reyes, pastora Hermana Leti, hermana López, pastora Arelí. No sé si ahí está también pastor Carlos. Dios les bendiga. Nos despedimos. Amén, Dios les bendiga. Amén, amén, hermanos. Estas clases las voy a estar subiendo. La última clase no recuerdo si la subí. Alguien me dijo que no la había subido y yo estaba segura que sí, porque en veces dura mucho rato para subir y como estuve en viaje, pero ahorita voy a revisar. Y esta clase también, que fue más corta, o es más fácil editarla. Entonces, hermanos, sigan pendientes y ahí estamos. Amén. Para el otro miércoles a las 5 de la tarde. Y los martes. Dios les bendiga, pastora. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Bendiciones. Un abrazo a todos. Amén, amén. Amén. Dios les bendiga. Bye, bye.